amablemente Belén González Martínez, nuestra disertante, sobre la importancia de las cartas. Realmente son muy importantes, pero ella lo va a expresar. Pertenece al Centro de Documentación Epistolar que dirige Mateo Miró. Niro. ¿Miró? Niro, con N. Ah, con N. Sí. Niro. Sí. Bueno, la importancia, realmente estamos hablando de nosotros recién de las redes, que hace 100 años cuando venían nuestros abuelos, bisabuelos, no había ni redes ni nada, las comunicaciones eran las cartas postales y rescatar el valor de esas historias es muy importante y poderlas conservar. Bueno, le dejamos a Belén que nos explique, porque yo hablo de guitarrero, ¿no? Pero está Belén, muy bien, está muy bien. Belén, todo tuyo. Bueno, hola a todos. Primero que nada, mil gracias por haberse sumado, por el interés en el proyecto. Entiendo que ya todos... Perdóname, Belén, que me olvidé de algo importante. Tenemos que agradecer a Josefina Silva Castro, para nosotros conocida como Finita, que fue la que nos puso en contacto con ustedes para poder realizar esta charla. Finita es mi fan en todo este proyecto, es una genia. Me está poniendo en contacto con medio país, es una genia. Bueno, adelante, Belén. Bueno, eso más que nada, primero que nada agradecerles a todos por participar de este encuentro. Entiendo que a esta altura del año por ahí ya tenemos muchas actividades virtuales, todos, porque es la única manera de tenerlas. Entonces a veces cansan un poco, por eso les doblemente agradezco el interés y la participación hoy a la tarde. Como decía Alberto, yo pertenezco al Centro de Documentación Epistolar, que es un instituto de archivo que es, su particularidad es que es 100% digital. Nosotros no tenemos material físico, no guardamos el material físico, a no ser que la gente nos lo quiera donar, pero son los menos de los casos. Todo el material nuestro que tenemos físico está digitalizado, transcripto y procesado en una web que se llama sobrecartas.com. Ahora igual en la presentación lo van a ver bien, eso está detallado. Es más que nada una introducción. Y nosotros... Sí, perdón, no sé si alguno... nosotros nos dedicamos a recolectar la mayor cantidad de cartas, telegramas y postales que hayan recorrido o tengan que ver con la historia argentina o el territorio argentino. Dentro de este gran amplio espectro lo vamos encauzando en proyectos. Estuvimos trabajando con la ciudad de Mar del Plata durante todo el 2018 y el 2019, recolectando cartas vinculadas a esta comunidad. Actualmente también lo estamos haciendo con Tandil. Y a partir de septiembre cerramos un convenio con el Centro Cultural España para hacer el proyecto, por supuesto, más grande que nos tocó hasta ahora y al que a mí me interpela de alguna manera más, que es recolectar la memoria epistolar española en Argentina. Me parece que ya podría ir presentando para... Ustedes me dicen ahora si se ve bien. Ahí lo ven, ¿no? Perfecto, perfecto. Listo, buenísimo. Bueno, entonces la idea de este taller es primero dar a conocer el proyecto, que la mayor cantidad de gente conozca lo que hacemos y por qué lo hacemos y la importancia que tiene guardar las cartas. Porque hay, en mi periodo de trabajo en el archivo, me di cuenta que hay muchas personas que creen que sus cartas son una más del montón y medio que no valen la pena. Y yo trabajando en esto me di cuenta que absolutamente todas las historias valen y es muy importante preservar esos detalles de lo que nosotros llamamos la microhistoria, que es la historia de nosotros, de la gente común, que eventualmente hacen a la gran historia, que es la que se escribe en los manuales.
Así que bueno, les comentaba esto del Centro de Documentación Epistolar. A nosotros nos interesa preservar y posibilitar la circulación de los documentos epistolares. Eso quiere decir que nuestro archivo es completamente abierto y 100% disponible. Por eso también el hecho de que sea digital, para que no haya problemas de viajes, ni de horarios, ni de nada, que el material esté 100% disponible para a quien le interese, sea un académico o una académica, un profesor o una profesora, o una persona curiosa que le interesa saber sobre esos detalles de la microhistoria que guardan las cartas. Este es el sitio web, el archivo digital, donde nosotros almacenamos todo el material, además de todo lo que subimos, que se encuentra transcripto, digitalizado en buena calidad y etiquetado de acuerdo a sus principales temas, como por ejemplo, en este caso, cartas de España o la relación entre España y Argentina. También hay etiquetas de cualquier otra cosa, como de familias en particular, de cartas de amor, de guerra, pueden buscar ahí en la lupita que aparece arriba por lo que a ustedes les interese y encontrar un montón de material, porque por suerte cada día recibimos más donaciones digitales de cartas, con lo cual el archivo se va haciendo cada día más grande y tiene más información. Bueno, esto es lo que nosotros hacemos en el archivo, que lo que hacemos es recolectar el material epistolar, lo transcribimos, lo digitalizamos, lo catalogamos, ahí no me sale la palabra, y lo subimos a nuestra web. Además de subirlo a nuestra web, tenemos un repositorio digital en la Universidad de La Plata, en la parte de sistemas, que es todo un backup enorme de nuestro archivo entero para que no importa lo que pase con la web, nosotros nunca perdamos ese material. Bueno, y ahora un poco lo que nos convoca, que es un océano de cartas, que es el nombre que le pusimos al proyecto de la conformación de la memoria epistolar de la inmigración española en Argentina, que la finalidad es esto que les contaba, tratar de conseguir y archivar la mayor cantidad de cartas, telegramas y postales de los inmigrantes o sus descendientes españoles en Argentina, o al revés, los argentinos en España. Tratamos de evidenciar la relación entre los dos países, que todos sabemos que es muy continua y a lo largo de los años el tránsito es mutuo y muy constante a través de las cartas y la memoria personal de sus protagonistas. Y ahora lo que yo voy a hacer es una muy breve introducción a dos tipos de memorias, que son nuestra memoria biológica y la memoria que guardan las cartas y los documentos personales. Porque yo empezando a trabajar en todo lo que es el archivo, también me hacía esta pregunta de por qué yo guardaría mis propias cartas o por qué me interesaría volver a ellas después de... Yo tuve un corto vínculo con las cartas, pero mi familia, yo soy nieta de inmigrantes y la mitad de mi familia está en España y la mitad está acá en Argentina, así que las cartas eran cosa de todos los días durante toda mi niñez. Así que yo también me preguntaba esto de por qué volvería a buscar en ese sótano o en ese ático las cartas que tenía guardadas mi mamá en una caja enorme. Y bueno, con el pasar del tiempo y el trabajo en el archivo, me di cuenta de la abismal diferencia, y esto fue una de las cosas que más me sorprendió, entre la memoria biológica, digamos, nosotros cómo almacenamos nuestros recuerdos en la mente, y la memoria epistolar, por decirlo de alguna manera. Entonces me puse a investigar un poco en todo esto y encontré cosas que a mí me resultan muy interesantes, como que nuestra memoria biológica, lo que nosotros recordamos hasta de los acontecimientos más importantes que hayamos vivido a lo largo de nuestras vidas, es en realidad muy inestable en el sentido de muy impreciso, porque nuestra mente todo el tiempo va y vuelve al futuro y al pasado, generando nueva información cada vez que nosotros traemos un recuerdo a la mente.
hay 3 factores que intervienen en que nosotros podamos recordar un poco más o un poco menos alguna situación, que tienen que ver con las emociones que vivimos en aquel momento, el lugar y tiempo en donde estábamos. Si era un lugar y un tiempo particular, solemos recordarlos más que si era en nuestra casa de todos los días donde vivimos un montón de años. Y la tercera, y para mí muy importante, es la historia. Para nosotros es mucho más fácil recordar algo si nos lo cuentan como si fuera una narración que, por ejemplo, dígitos al azar o números al azar. Entonces, bueno, volviendo a esto, me puse a investigar un poco de cómo viene todo esto de la memoria y el papel que tienen las cartas en la construcción de la memoria individual y social, y me encontré con el caso de este señor que se llama Henry Molaison, a quien en los años 30, 1930, le sacaron una parte del cerebro como parte de una intervención para mejorar sus episodios de epilepsia. Y esa parte que le sacaron del cerebro era justo el hipocampo, que es la parte que se encarga de guardar las memorias, aunque sean muy fragmentarias. Y ahí también me encontré con la importancia de este sistema de memoria nuestro que es tan endeble, porque yo decía, ¿para qué tenemos un sistema de memoria en la cabeza si no podemos confiar en él? Y me encontré en este caso que esa particularidad que nosotros tenemos de cambiar el recuerdo cada vez que lo traemos a nuestra memoria, de modificarlo un poquito, es también lo que nos permite proyectar cosas a futuro, imaginarnos un futuro que por supuesto todavía no existe y prevenirlo y prepararnos de alguna manera. Entonces, con todo esto, con toda esta información que yo tenía sobre la memoria biológica, dije, qué importante que son las cartas en todo esto, porque vamos a ver ahora que tienen esta particularidad tan importante de preservar no solo el tiempo y el espacio, sino los sentimientos, las impresiones. Cada carta, por más que sea una postal de Navidad, tiene muchísima información del periodo en el que fue escrita y de la persona que fue en el momento en que la escribió. Lo que tienen las cartas, y a mí me gustó mucho encontrarlo también en este trabajo, fue que muchos de nosotros no escribimos diarios personales de nuestra vida, no vamos escribiendo diarios de lo que va sucediendo, pero sí muchos de nosotros escribimos cartas, y la buena noticia es que la carta y el diario se vinculan mucho más de lo que creemos, la carta y el diario personal. Y acá les voy a poner algunos ejemplos que se encuentran ya digitalizados y disponibles en el archivo. De todo esto con lo que yo me fui encontrando y de lo importante que era preservarlos. Por ejemplo, esta es una serie de cartas que le escribe Horacio en 1931 y 32. Él vivía en Buenos Aires y le escribe a su novia que estaba en Mar del Plata. Y le escribe todo el tiempo. Le escribe muchísimas cartas. Yo estas cartas me las encontré en un mercado en San Telmo, que son todas las cartas de él. De ella no tengo ninguna, porque se ve que ella fue la que las guardó. Y en estas cartas me encontré con un montón de información. Por ejemplo, este pequeño fragmento donde él le cuenta que recién se había recibido de odontólogo, y esa tarde iba a atender a su primer cliente siendo dentista. Resulta que Horacio, el que escribe esta carta, terminó siendo director de la Organización Nacional de Odontología del país. Y Horacio no había escrito un diario sobre su vida personal, pero quedaron todas estas cartas que él había escrito, donde él le contaba su cotidianidad a su novia que estaba lejos, y en esa cotidianidad hay un diario íntimo de cómo era su vida, y quedó el registro de quién fue su primer cliente, de cómo él se sentía al atender este primer cliente, como ven ahí abajo, subrayado,
él está como le parece muy importante hacer un buen trabajo. Dice, voy a hacer un buen trabajo para que él quede contento conmigo y tal vez sea el primer eslabón de una cadena. Y me encantó encontrar que realmente fue el primer eslabón de una cadena muy grande, siendo a donde llegó él. Pero todo esto quedó en la carta de amor que le escribía a su novio en Mar del Plata, no quedó en ningún otro lado. Y yo me lo encontré en un mercado de San Telmo de pura casualidad, y de pura casualidad lo pude preservar y quedó. Y ahora ya está en el archivo y no se puede perder más. Pero en este tipo de encuentros es donde yo veía la importancia que tienen las cartas. También cada carta que escribimos abre como un espacio autorreflexivo en el que nosotros, escribiendo una carta, o el que nos escribe una carta, está solo y abre ese espacio de reflexión. Y esta es una carta de Laura Leticia, que le escribió a un soldado en Malvinas, esas cartas que se escribían a un soldado desconocido en Malvinas. Y le escribió a alguien que no conocía y dice esto, dice, soy sincera, suelo ser más simpática a veces, si es eso lo que notaste en la carta. Ella le empieza a hablar de ella misma a un soldado que está en Malvinas, porque la carta hace eso, abre ese espacio al mundo interior de la persona que escribe. La persona habla de sí misma, se confiesa, revela su mundo, sus pensamientos y emociones. Además, la carta tiene esto que suele construirse como un relato inmediato. Muy poca gente escribía borradores antes de escribir una carta, con lo cual nos encontramos directamente con el pensamiento y la emoción de la persona que escribía en ese momento. Este es otro ejemplo de Horacio, de esta serie que les contaba antes, que de tanto decirle que la quería y de tanto decirle que la quería, ya empezaba como a analizar lo que era el amor y el alma. Y en esta le dice, y si no está demostrado científicamente la realidad de esto que llamamos espíritu o alma, yo puedo afirmar que para mí, al menos subjetivamente, existe y es separable del cuerpo. Esta frase me encanta porque él ya tantas veces le decía que la quería, pero tantas veces, que ya se ponía a filosofar sobre lo que era el amor y el alma, y lo que él pensaba sobre eso. Y abre todo su mundo interior que de otra manera no hubiera quedado plasmado en ningún otro lado. Otra parte muy importante y que nosotros trabajamos mucho en el archivo son las condiciones físicas. Por eso a nosotros nos interesa mucho que las digitalizaciones de las cartas estén en buena calidad. Si pueden ser escaneadas, muchísimo mejor que una foto con un celular, porque ahí se evitan sombras y se evitan dobleces del papel, porque toda la condición física de la carta también guarda información. Cómo las doblaban, muchas vienen perfumadas o con elementos que las acompañaban, como flores secas o fotos. No solo eso, sino que además la caligrafía dice un montón de la persona y del momento que está viviendo, si está nerviosa, si no está nerviosa. Las cartas de Malvinas tienen una caligrafía completamente distinta a la que tiene de la misma persona unos años después. Se dice que la carta es la escritura del cuerpo. Por eso sus partes constitutivas se denominan con conceptos anatómicos, por ejemplo, cuerpo y pie de la carta. Por eso también la costumbre de cuando cortabas con un novio, una novia, quemabas todas sus cartas, porque era como deshacerse de la persona. Y acá les puse un par de ejemplos de esta chica que escribe una carta de amor y se pone a llorar mientras la escribe, y le dice, la otra hojita está manchada de negro porque una lágrima manchada de rímel se me cayó. Efectivamente esa hoja está manchada de negro. Y acá, en esta otra carta de amor, tiene una frase que a mí me encanta. La carta nos llegó toda completamente arrugada, y leyéndola me enteré por qué estaba tan arrugada, porque él le dice, las ondulaciones indican que anduvieron por toda la carita.
¿Qué quiere decir? Que él se había pasado la carta por la cara para de alguna manera que esa carta sea parte de él y una parte de él viaje con esa carta a encontrarse con su novia. Entonces, por eso a nosotros, más allá de las letras que pueden tener, nos importa mucho la materialidad y que estén correctamente digitalizadas y que eso se pueda ver bien. Como ustedes ven, acá se ve el doblez de la hoja, si tiene alguna mancha o cualquier otra cosa se ve perfecto. Y eso es muy importante porque permite otros análisis y es también parte de la comunicación. Y bueno, como les contaba al principio, las cartas tienen esta particularidad de guardar los elementos de la microhistoria, del día a día, que hacen a la historia social que, como les contaba, era la que se termina escribiendo en los libros. Lo que tienen las cartas es que permiten fijar ciertos elementos que, como les contaba antes, la memoria tiende a confundir, a seleccionar u olvidar, y nos devuelve a ese mundo en el que fueron escritas. Se descubren los acontecimientos tal como fueron vividos en ese momento. Como por ejemplo, esta es una carta de una inmigrante española. En realidad su marido Félix, estaba en Argentina en 1951 y su esposa, en Gracia, estaba todavía en España esperando que él pueda juntar el dinero para que toda la familia, en Gracia y sus hijas, puedan viajar a Argentina. Y él en una carta le empieza a contar todo lo que va a pasar cuando el barco entre en aguas argentinas. Entonces le dice que los músicos van a empezar a tocar, que la banda va a haber una banda en el muelle también, que él va a estar entre toda la gente haciéndole señas para que lo encuentre y sepa dónde ir a buscar las valijas. Todo esto, qué sé yo soy nieta de inmigrantes españoles y la verdad es que estos datos no los conocía, ni siquiera mis abuelos se los acordaban, que cuando entraba el barco en aguas argentinas se empezaba a tocar música, que así te enterabas que estaba llegando, y todo este tipo de cosas que guardan el día a día que tienen las cartas. Y más allá de la memoria individual y familiar que nos importa a todos porque hacen a nuestra propia identidad, nuestro pasado, lo que escribieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres y nosotros mismos, hacen a nuestra identidad de hoy en día. Pero también, y por eso es muy importante resguardar todas las cartas y telegramas y postales que podamos encontrar, porque todas no solo hacen a la memoria individual o de esa familia, sino que hacen a la memoria histórica y social. Funcionan como documentos irreemplazables para conocer la historia y los aspectos socioculturales de una comunidad. Todos y cada uno de nosotros y nuestras historias formamos el mundo de hoy y todas nuestras cartas guardan estos vestigios de otras costumbres o pensamientos. Esta es una carta de un tío mío que le escribe a su nieta, a su tercera nieta cuando nace, y le cuenta sobre la guerra civil, y le dice que los alimentos estaban racionalizados, que no importa cuánta plata tuvieras, te daban un cupo y no había nada más para comer. Entonces le dice que él se iba al monte en Asturias, en La Granda, de donde es mi abuelo y sus hermanos, y conseguían las castañas, las nueces, avellanas, y comían de lo que te daba el monte, porque había muy poco alimento durante la guerra. Y también nos permite una mirada muy completa de los acontecimientos, porque nos permite conocer miradas de distintos puntos de vista políticos, económicos, de educación, gente de clases más bajas, más altas, más instruidas, menos instruidas. Entonces, todo eso nos permite una mirada muy, muy completa de todos los acontecimientos. Por eso yo siempre digo que todas las cartas cuentan y es muy importante resguardar el 100% al que tengamos acceso, porque todas ellas nos brindan un mundo más completo de ese periodo que ya no existe más.
y que quedó resguardado en estos documentos y es muy importante preservarlo. Acá esta es también una carta de esta familia inmigrante, de Félix y de Engracia, donde en el primer párrafo que les pongo, le escribe a su esposa diciéndole: cuando llegues con las nenas yo les voy a comprar un montón de golosinas porque acá es todo muy barato. Y después le escribe a las nenas contándoles, y dice: la alcancía ya está llena de moneditas, y van a poder venir y está lleno de caramelos y de bombones. Y todo eso que permite vislumbrar y analizar el universo mental de la persona que escribe, lo que valora, y no solo eso, sino de su propia época, qué era lo que la gente valoraba en esa época, qué era lo que la gente veía como bueno y como malo, no importa a qué estrato social perteneciera. Todas esas cosas se encuentran en las cartas y es muy importante valorarlas. Este es un fragmento de esta carta que yo les contaba de mi tío, que le escribió a su nieta cuando nació, mi prima, y cuenta un acontecimiento bastante fuerte, la guerra civil. Ellos estaban en la Granda y pasaron las tropas, y mi bisabuelo los puso a todos los hermanitos, que eran 9, en un carro, puso un colchón de hojas de maíz y con eso los tapó y se fueron al monte. Acá en realidad mi tío dice varios meses, pero fueron en realidad algunos días. Eso después lo hablé con mi abuelo y me contó que no fue tanto tiempo, fue bastante menos. Y esto de que cuando bajaban estaban todas las carreteras llenas de vainas de bala, y ellos jugaban con las vainas de bala, que también la casa estaba llena de agujeros, y estas cosas que recuerdan las personas que vivieron en carne propia este tipo de eventos, que son muy crudos y muy particulares, que lamentablemente son parte de la historia de muchos inmigrantes españoles en Argentina, pero también tenemos un montón de historias muy hermosas y muchas cosas de otra índole, digamos, más amables. Y para terminar con esta exposición sobre la importancia de la preservación epistolar, yo les quería contar que, bueno, yo obviamente trabajando en el archivo, armé el archivo epistolar de mi familia González Martínez, y bueno, encontré todas estas cartas de mis abuelos, de mis tíos, inmigrantes, pero también encontré las cartas que nosotras, de que yo y mis hermanas, le escribíamos a mi mamá y a mi papá cuando éramos muy chicas. Y me daba ternura encontrarme con esa Belén tan chiquita y tan inocente que cuando yo, o sea, me encontré cuando yo me di cuenta que Papá Noel no existía. Por supuesto que yo no me acordaba de eso, no tenía ningún tipo de recuerdo de eso, pero encontré esta carta de mi hermana gemela que le cuenta a mi mamá y le dice: mamá, yo ya sé que Papá Noel no existe porque papá metió la pata. Así que se ve que mi papá había dicho algo y yo me enteré por esta carta que encontré dentro de todo lo que guardaba mi mamá. Este es un ejemplo muy banal, pero me parece que es importante para remarcar que absolutamente todas las historias cuentan y que es muy importante que las preservemos, no solo para nuestra memoria individual, sino para nuestra memoria social. Todo lo que fueron nuestros padres, madres, abuelos y abuelas y nosotros mismos hace unos años hacen a lo que somos hoy como sociedad. Así que yo me tomo este proyecto muy, muy en serio y con mucha responsabilidad, porque creo que es realmente muy importante guardar este tipo de material. Así que nada, por último, para terminar la presentación y darle un poco la palabra a ustedes, les dejo acá, que igualmente esto después se los puedo enviar por mail, que es nuestras redes sociales, donde vamos comunicando las distintas actividades que hacemos en el marco de este proyecto, el mail y el teléfono celular con el que se pueden comunicar, sino también yo les puedo pasar el mío personal, para que
evaluemos las distintas maneras en las que podemos seguir adelante.